Buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy estamos con el arquitecto Alex Macías. Arquitecto, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por recibirnos. Arquitecto, ¿en dónde nos encontramos? Estamos en Monterrey, en el fraccionamiento residencial Palmares, ubicados aquí en Monterrey, a la falda del cerro, igual que los proyectos anteriores. Excelente, un proyecto complicado por lo que se puede ver por la calle. Bastante. Una es la calle, el otro es el desnivel propio del terreno y este proyecto lo solucionamos en base a plataformas para irnos encontrando el terreno natural del proyecto, ¿no? Entonces, aquí nos aparecen simplemente un nivel y hay dos niveles más hacia abajo, pues ahorita lo vamos a ir descubriendo. ¿Y cuánto baja el terreno natural? Tenía naturalmente, bueno, son como 23 metros, una cosa por el estilo. Entonces, 23 metros de pendiente. sí, y tenemos un desnivel de la casa propio del proyecto como de unos 13, 14 metros. Y luego hay un escalón más atrás donde vamos a hacer una cochera posterior. Excelente. A ver, vamos a conocer el terreno natural, que estos siempre son los retos, ¿verdad? ¿Cómo resuelves la casa cuando es una pendiente tan pronunciada? Ya, no, sí está difícil, ¿eh? Allá por donde están los bloques todavía hay 6 metros abajo todavía. Todavía seis Cinco metros y medio. O sea, tiene dos calles el terreno. Ah, sí, el de nivel correcto son 15 metros de nivel, perdóname, Ok. de calle a calle. Y aquí hay otros 2 metros, ¿verdad? En el punto más alto. Sí, son como 1,90, 2 metros. ¿Y Fácil. cuál es la estrategia? Se despega la casa, por lo que veo. La despegamos para no tener problemas de filtraciones de humedad. Vale. Este es, este Se es- vuelve como un puente. sí, este es un puente que nos comunica ya con la casa y esta es una escalera que pudiera ser de servicio, pues la verdad es que la estamos arreglando de tal manera que sea parte del proyecto, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es? Esto te lleva, toda esa zona es zona de servicio. Es una escalera que nos lleva a un área social, A un área social. exterior. Está techada en algunas partes y en otras no, pero es un área social exterior. Ok. Entonces se hace un muro de contención aquí, En este eje del límite de propiedad. en este eje. Sí. Y aquí donde- Y abajo de la cochera tenemos lo que viene siendo los servicios, cisterna y los equipos, ¿no? y todo, entonces, esta es la losa de las cocheras. Estas son dos cocheras y en la parte de atrás vamos a tener para 5 carros, 5 o 6 carros más. ¿Y qué tipo de losa resistente tiene que llevar esa losa Todo, para cargar los coches? todo está trabajado. Digo, cualquier sistema constructivo funciona siempre y cuando esté calculado. Este es un sistema de viguetas pretensadas. Los podemos ver aquí, ¿verdad? Sí, que son de 21 centímetros de vigueta más 4 de patín. Estas son más chicas de las que hay. Las que hay acá. Entonces, o sea, esas son las que están cargando los carros. Esas son las que están cargando los carros. Estas son de un peralte mayor y estas son las que utilizamos en toda la casa. Ok. Y este es el puente o la transición peatonal que nos lleva a la casa. Y aquí va a llegar un árbol o algo así. Aquí estoy esperando en un árbol o en alguna escultura. Está alto, ahí son 7 metros. ¿Y Sí, qué tipo de barandales vas a colocar acá? estamos todavía pensándolo, no sabemos si herrería o cristal. Al parecer va a ser cristal. Cristal. Ok. Es que también pensamos en el cristal, se nos hace más seguro porque pues, un cristal no es como que escalable, ¿no? Y si ponemos algo que fuera de metal, se presta que se pueda escalar, Ah, ok, que se suban. que se suban. Entonces, De acuerdo. sí. Y aquí también este es un jardín exterior, es una losa jardín, va a ser desértico y estamos pensando también en alguna escultura de algún diseñador. Y de este lado es otro puente. De este lado es la parte que te comentaba ahorita, que es el área social. Ahí sí va a ir un árbol grande. Aquí, sí. Aquí va a ir un árbol que estamos todavía pensando, va a ser un árbol que ya estamos comprando de 9,5 metros para que pueda asomarse la copa, ¿no? ¿Y dónde termina? ¿O todo es patio? ¿O va a haber vidrio? ¿Cómo va a ser? El vidrio va aquí así. Pero el espacio ese, Está o sea, el- todo es un gran patio. Todo es un gran patio, va a ser un jardín con un árbol y que nos comunica a una terraza
Genial. Está muy Es bien. como que un poquito de que a medida que vamos avanzando en el proyecto nos vamos a ir encontrando con mucho más sorpresas y esa ha sido siempre como que la parte esencial del proyecto y la forma en que de que se conceptualizó, ¿no? De acuerdo, sí, porque o sea, hay mucho vacío que ayuda a llenarlo, ¿verdad? Porque Sí, si no hubiera sido relleno y relleno y relleno. sí, sí, ahorita cuando estemos ahí en la parte de abajo nos vamos a dar cuenta que la casa está desplantada en un área, una superficie muy pequeña, que es lo único que tiene como contacto con el terreno natural. Y Ok, aquí se abre ya a lo que viene siendo sala, comedor y cocina. podemos ver la estructura, ¿verdad? Sí. Fíjense, aquí los casetones de poliestireno, las bovedillas son ligeras, muy ligeras, ¿verdad? Sí. Prácticamente hielo seco. Y esto es todo un área social. Sí, de este lado, bueno, así como estás viendo hacia allá, es lo que es la sala o las escaleras que bajan hacia la parte íntima. Y luego viene la sala, sigue comedor y cocina de este otro lado. Y una terraza social ahí en la parte de atrás, arriba del volado. Estas columnas que están aquí son de la estructura, pero van a estar, son parte de una celosía que está ya diseñada para el proyecto, ¿va? Una celosía, Entonces, para no ver directo. exactamente, no, tener la visual indirecta y aparte las vamos a despistar dentro de la misma celosía. Sí, ok. Y allá es el baño de servicio. Baño de Baño de servicio. visitas. De este lado, ok. En estos proyectos lo complicado es la escalera, ¿verdad? ¿Dónde colocar la escalera para que te Estratégicamente. Para que conecte? coincidan Una todas las áreas. vertical. Sí, para que coincidan todas las áreas. Y estos son los climas, que son dos paquetes centrales para climatizar esta área. Estos son los famosísimos paquetes. Esos son los paquetes los que hablamos la vez pasada. Y estos quedan ahogados en el. Van en la azotea, Ah, estos van a estar. van en la azotea y aquí están ya los cubos de inyección y retorno. Son dos equipos, uno va en cada extremo y en cada cubo de estos de instalaciones entran son dos ductos. Uno inyecta, uno es para inyección y el otro es para retorno. Ok. Y luego todo va cubierto por un plafón. Ah, de acuerdo. Y esta es una terraza. Y lleva un barandal de vidrio Lo vas a ahogar en esa ranura. en esa ranura, sí. Muy bien. Sí. Y de este lado va una escultura. El barandal llega nada más hasta aquel punto y va una escultura que nos ayuda a delimitar la visual, ¿no? Para darle privacidad. Ok. Son muy complicados los terrenos acá en Monterrey. Sí. Y el frente tenemos orientación nororiente, ¿verdad? Entonces, en la tarde nos da toda esta sombra y en la mañana nos entra el O sea, tenemos norte acá. norte acá en el frente. Ah, entonces, esta fachada me dijiste que es. Es sur, Este es sur. sureste. Y son ahorita las 4 de la tarde y ya no está pegando el sol. No, ya no. Y ya empieza a proyectar lo que es la sombra, ¿no? La sombra ya se fue más hacia el poniente. Está muy bien. ¿Y qué dimensiones tiene? Pues yo creo que debe ser la casa, prácticamente la huella, ¿verdad? Sí, son los 15 metros por 9, que es lo que tiene esta Por 9. Perfecto. parte más o menos. Ok. Entonces yo entro, abro la puerta por aquí, me limita la celosía, giro y si quiero ir a mis habitaciones me vengo para acá. Así es, por el lado izquierdo. Y estos son closets de Sí, servicios. sí, queremos poner ahí, complementarlo con una especie de bastonero, ¿no? O para guardar bolsas o lo que, Ah, ok. abrigos y todo. ¿Y esta estructura, cómo se va a integrar o queda expuesta? Que no, eso también es una celosía en forma de pantalla, ¿no? Se va a integrar a la idea es que toda la estructura quede despistada, quede oculta. Ok. Muy bien, pues la vista está espectacular y la orientación quedó muy bien, ¿eh? Sí, está bastante bien Ahorita orientado. que son ya pues las 4 de la tarde, no está pegando directamente el sol. Muy bien quedó la orientación. Perfecto, porque no hay un volado, ¿verdad? O sea, el ventanal llega hasta los marcos. Hasta los marcos, exacto. Un pequeño. Abocinado. Se ve muy pura la forma aquí, ¿eh? Sí. Muy bien. Desafortunadamente nos contamina un poquito la construcción del lado, pero Esa no es de acá, ¿verdad? no es de acá, es hasta donde ya tiene el zarpeo de afine. De acuerdo. Así muy bien. Claro, ese pequeño abocinado te protege bastante. Sí, como que nos quita y no tenemos tanto problema de soleamiento en la tarde, ¿verdad? Y consigues este efecto, ¿verdad? Que había en la otra casa de Sí, la losa muy delgada. de la losa muy exactamente. Sí, eso se ve muy bien.
¿Aquí va a haber barandal de piso a techo o se va a ver la escalera? No, la idea es que estamos pensando en si ponemos algunos tipos cables tensores o alguna celosía o algo por el estilo. Para- Algo que tenga seguridad y a la vez que sea translúcido, ¿no? Que tenga otro, Ok, ok. para Para- poder lucir la pantalla esta. Ah, ya. Ok, fíjense. La escalera te baja pues prácticamente 3,5 metros, ¿verdad? Sí, más o menos. Una escalera alta. Sí, para poder lograr que esta losa sea como un sándwich que entra en la otra losa para tener, por eso tenemos esta diferencia de alturas en la losa. Ok. Sí, aquí de losa a losa hay 3,50, 4 metros. Por este lado sí son 370 y aquí tenemos 320. 3,20 abajo. Entonces son dos losas. Son dos losas. Si quieres, ahorita si salimos a la terraza de lado, se puede entender un poquito mejor el sistema este o el diseño, que son losas superpuestas, ¿no? Una encima de la otra sin que contamine visualmente Vamos a una a la otra. verlo, porque esto nunca lo había visto. Si quieres, pasamos. Esta es la estancia ahorita. Es una estancia, ¿verdad? Bajar las escaleras. Aquí la cosa es que sí va a estar alto El escalón. el escalón, porque aquí va a llevar unas escaleras, pero se alcanza a entender perfectamente. Órale, este espacio está bueno. Sí. Ahí es donde veníamos desde la entrada, el cubo del árbol. Muy buen espacio. Sí. Entonces, aquí esto es una terraza donde estamos. Esta va a ser originalmente no, puede ser una terraza o puede ser simplemente una azotea, ¿verdad? Una azotea. Sí. Ok. Y esto es lo que te comentaba ahorita, que es un elemento que está completamente libre de contaminación de estructura de la parte de arriba como de la de abajo, ¿verdad? Y hay ese traslape. Es una transición de losas, ¿verdad? Ok. Para lograr el efecto. Y, por ejemplo, ahí también se vuelve a repetir Para lograr el efecto de que sienta una sobre la otra. de que están superpuestas una encima de otra, ¿no? Ok. Pasa lo mismo con este volado. Uf. ¿De cuántos metros es este volado? Mira, son casi 7 metros, 6 y fracción, pero es a partir de este eje, de aquí. Este es nuestro eje de carga y es de aquí hacia allá. Ok. Está muy loco, ¿eh? Sí, porque si no hacías ese desfase, no se entendería, No ¿verdad? se entendería, no separaríamos los cuerpos, ¿verdad? Y la idea es que estén separados. Sería como un contenedor. Claro. Sí. Y esos son, el cajillo este que está propuesto ahí es exactamente donde terminan las traves o las vigas, ¿no? Acá. Esta es la trave. Esta es la trave, exactamente. Esta es la trave y tenemos un empotramiento para poder que naturalmente se sostenga el cantilever, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Hasta allá llega aquí, O sea, de lado a lado. de lado a lado. Claro, yo entendí entonces, claro. Oh, esto es el jardín de la casa. Ese es el jardín de la casa Ajá. y es el que estamos viendo desde la parte superior ahorita, ¿no? Sí, ya entendí. Las escaleras vienen allá en el fondo. Oye, va a estar interesante. ¿Ya pensaron en el paisajismo? Ya se está trabajando con un ¿Qué tipo de plantas se dan? Porque o sea, son de media sombra. de media sombra. Y se va a poner el plafón. Está por el plafón. Sí. ¿De qué material? Estoy pensando, se me hace que vamos a poner una especie de louver de barras de aluminio. Ok. Sí, que no sea. Que no sea completa, que tenga textura, ¿no? Y que no se maltrate tan rápido con una lluvia. Con la lluvia. Porque Sí. luego las lluvias, cambiar un plafón ahí arriba va a estar difícil. Sí. Ujú. Sí, estamos eliminando el fierro, no lo estamos cambiando por aluminio. Está muy bien. Va a estar bueno este espacio, ¿eh? Sí. Y estas columnas, estas sí se van a ver. Estas sí se van a ver, sí. Ok. Ahí ya les están aplicando un buen impermeabilizante. ¿Qué usan para impermeabilizar? Estamos comprando el de Fester. Es para. Probablemente es el Vaportite o el Microlastic, Sí. una de esos dos. Y acá, Oye. y en la azotea compramos uno que es cementoso, que se utiliza como para las regaderas y para sale para las terrazas, ¿no? CR65, CR66. Muy bien. ¿Y cómo captas el agua pluvial? Porque va a venir el agua, ¿verdad? De la parte alta del cerro. Sí. ¿Cómo la encauzas? Todo tiene, no sé si viste ahorita por la parte del frente, por la banqueta, tenemos una especie de trinchera y hay unos colectores que agarran el agua y la sacan hacia la calle, ¿verdad? Hacia la calle. Hacia la O sea, calle. no la rediriges hacia abajo. No, bueno, la que estamos
redirigiéndose abajo es la propia que se va a captar natural y la de la azotea acá que son las que vienen para la calle hacia atrás. Ok, ok, ok. O sea, este cuerpo que es el que, como dice ahorita Juan Carlos, que es un contenedor, de aquí hacia abajo, el agua se está aventando hacia la calle de atrás. Y el elemento de arriba está drenando hacia la calle, ¿no? Ok. Del frente. Interesante, ¿eh? Sí, porque tienes todo el agua que viene de la calle y Sí. hay que tratar de... La calle, pues aunque iba bastante, la gente iba con activado. Ok, no viene bajando hacia este lado. del No, agua. y como la calle también ya trae una pendiente natural de la calle, entonces das cuenta que también el agua agarra velocidad, ¿no? Ok. Pues genial. Entonces, estas son las ventanas de las habitaciones. Sí. Son 3 recámaras en esta planta con una estancia. Ok. Entonces les diste la vista al patio, pero también un poquito en diagonal, Sí, ¿verdad? sí. Y si Hacia ahorita las vemos atrás. desde adentro, sí alcanzas a agarrar bastante Bastante vista. vista. No, y súper frescas, ¿verdad? Porque no les pega el sol directo. ¿No? Y corre bastante aire. Dijimos que tenía 14 metros de frente el terreno. 15. 15. Entonces, este patio, ¿cuánto mide? Son como 10. Híjole, pues yo creo que Son así. como unos 8, ¿verdad? No, son más. En el sentido corto. 7 y algo. Sí, por 2. No, está buenísimo. Ventila perfecto. Y abajo, ¿qué tenemos? Es un área social y combinada con área de servicio. Sí, claro, porque la cocina, la sala y el comedor quedaron acá Acá arriba. arriba, sí. Entonces, todo esto es área social y servicios. Y servicios. Puerto de servicio. Y el área lavandería. habitacional. Sí, y el área habitacional queda en medio. Eso está bueno. ¿Cómo fue la decisión, verdad? De planear las recámaras arriba, la sala comedor abajo. O sea, porque aquí no sé si se buscó o si se descartó el tener acceso directo a un jardín frontal, ya sea en el nivel más inferior. De todo lo que hemos visto cuando empezamos a hacer la casa, una era la idea, no sé por qué ellos querían un cantilever. Ok. Se logró, es correcto. Ya después vimos lo que implicó, pero bueno, se logró. Y otra cosa que queríamos hacer, que también quería entrar a la casa por un puente, que ya viste por arriba. Y de hecho anduve viendo varios arquitectos y no, me decían que no, pues que no era correcto. Y yo les decía que yo no quería hacer una casa. Se usa mucho aquí, bueno, en los desniveles que como quiera hacen el nivel a nivel de la calle y luego hacen uno arriba, no sé por qué, y luego le tapan al vecino. Entonces, conocí un proyecto de Alejandro y cuando lo vi dije que él me va a entender. Y empezamos a trabajar precisamente cantilever, que quería que tuviera un elemento como container. Muchas cosas que hace el tipo de las white boxes. Sí, de las cajas. Y lo aterrizamos aquí. Separamos la casa, que yo quería también separarla porque he visto también mucho que cuando pegan la casa siempre pues tienen problemas de humedad, la iluminación atrás, de que no pase el aire. Y algo que queríamos, que ahorita lo vas a ver abajo, queríamos lograr que la casa cruzara en el área social prácticamente todo el terreno. Cuando estemos abajo te vas a dar cuenta que la casa, el área social, va a pisar, si son 680 metros, pues prácticamente se van a lograr todos en el área social. Los 600, cuando menos metros, exceptuando por la cochera y este pedazo que bajamos, todo lo demás va a estar en un área social unida. Entonces, bueno, igual les aterrizó todas mis ideas y Excelente, las bajaste muy bien. y pues ahí va, digo, ya vamos más o menos a la mitad. Entonces ya empezamos con acabados y ahorita vas a ver, nos va a faltar vamos a empezar otra etapa después, que es la calle que veíamos por abajo, Ajá. pero esa ya va a ser en una segunda etapa. Claro, porque sí se une, ¿verdad? O sea, Sí se une. Claro. Si lo ves por aquí, ahorita vamos a terminar hasta esta etapa. Ahorita vamos a bajar aquí. Aquí abajo está una terraza pues ya sabes, acá en Monterrey el asador y aquí está toda esta área junta y de aquí a más o menos a donde está el corte va a haber un jardín y más allá va a haber una alberca y debajo del alberquito va a haber otras cocheras.
Igualmente, la segunda etapa nos lo vamos a tener que imaginar, ¿verdad? Porque todavía no está. Renders, arquitecto, renders. No, Oye. obviamente ya están, ¿verdad? Sí. Pero originalmente mucho lo hemos arrancado con Sketch. O sea, y luego ya ahora sí, al revés renderizamos y luego ya hacemos. Vamos, si quieres allá. Hemos solucionado. Ahorita nada más la subida aquí va a estar. Gracias. Buenísimo. Entonces ahora sí a subir, ¿va? Bueno, aquí veníamos bajando y esta es la estancia o cuarto de televisión. El sillón va de este lado y de este lado va lo que viene siendo el área de centro de entretenimiento, ¿no? Ahí están los paquetes, ¿verdad? Este es mi Bueno, instalación. los de arriba son paquetes, estos son fan and coil. Ah, este es fan and coil. Sí. Ok. O sea, cuando es paquete solamente son los ductos. Sí, es como está hablando, es como si fuera un tipo central o un Ajá. central. Ok. Y esto es un fan and coil, el cual va a tener la ductería y luego lleva su plafón. Ok. Y todas las instalaciones más dispuestas. Muy bien, entonces aquí. Y esta es la recámara principal. Sí. Eso, toda la vista para acá. Sí. Y esta es la recámara principal y luego está el vestidor y el baño. Buenas ventanas. Buen vestido. Ah, fíjense los tirantes, ¿verdad? Sí. Ahí están ayudando esos tirantes a cargar. Se unen con las columnas. Ujú. Bien importantes, jóvenes. Si tienen volados, si no tienen de estos, preocúpense un poco. Si el volado es muy grande, vaya, ¿verdad? Para eso sirven. Se ayuda a cargar. Literal como un tirante, miren. De cada lado hay uno. Excelente. ¿Qué tipo de ventanas están usando? Son de la línea Eurovent Duoven, de la Premium de aluminio. Muy bien. Aquí haces ventilación cruzada. Sí, esas son de tipo carteras, se abren de proyección. Ok. Pues queda muy amplia la recámara principal. Que Sí. mira, como unos 450. Sí, 450 por 550. Y esta es otra recámara. Fíjense cómo reduce la luz, pero sigue estando bien. Y aquí aparte que compramos unos de iluminación natural que son Solatub. Ah, ok. Las recámaras de muy buen tamaño. Muy buena. Y ahí está la iluminación que tienen. Sí, tienes buena vista. Vamos a ver la otra. Entras por un vestidor. Ok. Una L. Es una L y luego el lavabo, regadera y sanitario. Está bien, todo ventilando hacia este gran patio lateral. ¿Y el Solatub dónde va a ir? Exactamente aquí arriba. Ah, Porque esta es la parte más oscura. va por el closet. Por el closet, exactamente. Ok. Y aquí se vuelve a hacer chapar la losa en esta habitación de este lado. Porque tenemos lo de la losa jardín. Ajá. Y para que el elemento quedara en medio de los dos. Fíjate, esta tiene más luz porque está más cerca del otro Del patio. otro patio, exactamente. Y ahí va a estar un árbol enfrente. Ah, va a estar muy bonito esta. Y- Interesante, es muy cuevosa la casa, ¿eh? Sí. Como tallada en el cerro. Y su vestidor y baño. Vestidor y baño. ¿Qué tipo de bloque utilizas? Ah, bueno, eso es muy importante. Todo lo que es el perímetro, utilizamos un block térmico, que es como un sándwich en el cual, por medio de un sistema de zigzag, hace que no existe ningún puente térmico entre las dos caras, el exterior con el interior. Es un poliestireno en la parte del medio. Sería buenísimo verlo. Si tienes por allá A ver si ahorita bloquecito. veo a ver si. Dírselo. Ese yo no lo conocía, jóvenes. No sé si tenemos ahí un block de velosa. Abajo, Sí, tú que abajo tenemos. Ahorita lo vemos. Justo pasamos al área social. Sí, sí. De la parte de abajo. Entonces, este es el área social de las terrazas. Sí. Para este lado están las áreas de servicio. Bajemos un poquito más. Área de servicio. Sí, y esta es el área, la terraza social. Pero el área en realidad que se va a vivir, que se va en climatizar y todo, son alrededor de 400 y pico de metros. 450. Sí, ya después que va a la casa se va a ver muy grande, pero realmente el área que se va a climatizar y en el área que se va a vivir, el interior son 400
50 metros, 430, ¿verdad? Sí, una cosa por decirlo. Más o Y menos. lo que pasa es que los volados provocan que sean más metros cuadrados, pero son terrazas exteriores, ¿no? Que al final de cuentas son metros cuadrados de construcción, pero no, como dice Juan Carlos, no habitables como interior, ¿va? No climatizados. Exacto. Sí, en Estados Unidos los miden así, ¿no? Square meters, AC te pone, ¿no? Todo lo que tenga aire acondicionado, Correcto. ¿verdad? Y aquí no, y aquí es para efectos de permiso de construcción y de venta y todo, son los metros cuadrados construidos, ¿verdad? Sí. Ya nos van a traer un bloque de... Ahora, entonces, todo esto es una terraza, es exterior, no tiene cancelería. Entonces, aquí estamos ya jugando con el tema de las barras, ¿no? Para simularlas, vivirlas un poquito antes de construirlas. Si quieres ponerla ahí también. Muchas gracias, maestro. Este es el bloque. Como puedes ver, por medio de este zigzag, es la forma en que se constituye el bloque, para que no se zafe una cara de la otra y no hay ningún puente térmico que comunique el calor que es esta cara con la parte de adentro, que es la climatizada, ¿no? ¿Qué espesor tiene? 15 15 centímetros. Pues ya ha terminado 19, 20. 19 a 20 centímetros. Está muy bien, ¿eh? Sí, Súper bien. a comparación de uno normal, este es de 20 centímetros. No, pues los dos están grandes. Entonces ya comprobaste térmicamente. Térmicamente, sí, porque no hay ningún puente térmico que comunique una cara con la otra. O sea, es imposible que el poliestireno las comunique, ¿no? ¿Y entonces cuánto te reducirá? ¿Qué porcentaje de...? Híjole, no tengo el dato La así temperatura. técnico, pero digo, ahorita te lo puedo pasar. Estaría genial, ¿eh? Sí. ¿Y en costos cómo andan más o menos? Sí, o sea, bueno, si hablamos nada más como material, sin beneficios y sin analizar de que por la parte de esto todavía falta el acabado, el yeso o la piedra, Claro. sí vale como 3 veces más que un block normal. Ok. Para darnos una idea. Sí, como Excelente. material. Pero lo que me gusta a diferencia de otros, es que el material, pues es cemento arena. Entonces, cualquier acabado que le pongas por la parte de afuera, en el exterior, pues es muy amigable, ¿no? Sí, se le pega bien todo, ¿no? Pega. Se le adhiere todo. Y nos evitamos grietas y... Ah, sí, también se evitan grietas, sí, pues Pues sí, cortaduras, ¿no? y por el tipo de Ujú. acabado, tipo de material. Muy interesante. Y para esos climas extremos, Sí. ayuda muchísimo, yo me imagino. No, y aquí estamos exagerando, creo yo, bastante, digo, bueno, no exagerando, pero sí queremos llegar como que a reducir el máximo de el tema térmico y el tema acústico, porque aparte de este blog, no sé si viste a lo largo del recorrido, todos los muros perimetrales, todos están como que una viga es más ancha, entonces, algo que es como si fuera un doble muro, pero el doble muro lo vamos a formar con un aislante y luego un muro de tabla roca para hacer todavía más aislante y más funcional Ah, o sea, van a poner aislante y tabla roca. por la parte de adentro. Ah, y con eso van a esconder todas las columnas. Las columnas, exactamente. Ok. Correcto. Porque para poder lograr los cantilevers nos estaba pidiendo 30 centímetros Las columnas. de traves y columnas. Ajá. Entonces, en lugar de poner un doble muro de concreto, bueno, Juan Carlos dijo, ¿sabes qué? Si ponemos un térmico por la parte de afuera y si por dentro ponemos un recubrimiento tipo tabla roca, más un aislante y todas las instalaciones eléctricas también Que vayan ahogadas que ahí. vayan ahogadas ahí, entonces se va a conseguir un mejor resultado, ¿no? Excelente. Como en Europa. Sus muros son de 40. Sí. Por todo eso siempre meten aislante. Y bueno, entonces, como les comentaba, esta va a ser la mesa que estamos logrando para 16, 18 personas, con una barra y una contrabarra en la... Ah, ya las están formando aquí un poco. Queremos vivirlas. Maquetas 1-1. Sí. Y andábamos dimensionando qué tamaños, pero los queríamos más o menos vivir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no viera mi esposa y que estuviera de acuerdo. Que se dieron una idea de las proporciones. Sí, ya más real. Sí. Y bueno, este jardín va a estar increíble, ¿eh? Va a estar bien bonito. Y la roca, pues ahí se puede ver que rellenaron también una parte, ¿verdad? Sí, la complementamos porque no llegaba hasta la parte de arriba porque tuvimos que hacer una cimentación. Pero quedó bien. Entonces, estos son cuartos de servicio. Esta es una recámara más de visitas o De visitas. sexto.
Sí, claro. Sí, porque aquí ya tenían todo este espacio. Sí. Correcto. Sí, Hay que darle algunos. hay que aprovecharlo. Totalmente. Y aquí va hacia la escalera que viene desde el frente, ¿no? Buenísimo. No, es una ágora aquí, un poquito prehistórica. ¿Y aquí cómo va a ser el barandal? ¿Va a ser el mismo, de arriba? No, no, aquí sí queremos poner algo muy limpio, algo muy sencillo. Digo que a la vez nos dé algo de seguridad, pero sí va a ser metálico. Ok. Y este es el cuarto de equipo, ¿no? Aquí vas a tener unas puertas. Unos rejillas. louvers. Ok. Para no tenerlas en la azotea, Para no ¿verdad? tenernos en la azotea, exactamente. La- Bueno, en la azotea vamos a tener dos equipos, pero van en el mero centro, entonces no se van a alcanzar a ver. Y todo el resto de los equipos van de este lado, boilers y caldera y lo de los climas. Buenísimo. Y se puede ver cómo ya están impermeabilizando. ¿Y todo esto es un espejo de agua o es jardinera? No, va a ser jardinera. Jardinera. Sí, nada más que pues, queremos evitar al máximo lo que Las humedades. humedades, ¿no? Y acá de este lado tenemos una cisterna que todavía no terminamos de conectarla, está ahí en la parte de arriba. Ah, caray. Hay que hacer una escalera para poder hacer. Claro, ese está debajo de la cochera. Sí, y el registro va por arriba, ¿va? Por la cochera. Ah, está muy bien. Buena estrategia. Sí, qué loco, ¿verdad? ¿Y cómo fueron los estudios de mecánica de suelos? ¿Qué les dijeron? ¿La piedra es estable? Pues basta, mira. Cada vez que queremos hacer una excavación para un árbol o para algo es métele martillo. Para todo esto así, ahí se ven los. Los dientes, ¿verdad? Sí, unos de la máquina y otros de la cinceladora. Genial. ¿Y para cuándo creen que la terminen? Pues quisiéramos saber si para diciembre, pero no. Lo que queríamos conseguir de la casa, que diera prácticamente aquí es el límite de la calle, que atravesara, que pudiéramos la luz y el aire, toda la casa. Aquí sí vamos a tener el jardín interior, aquí va a haber un árbol que va a salir allá arriba, va a dar de frente a las cocheras y lo vamos a tener el área que es la terraza. Y después de eso va a haber un jardín alrededor de 10 metros De 10 metros, sí. y luego todavía el área de la alberca, que son otros 10 metros. Sí. Y abajo de esa alberca es donde van a estar las cocheras. Entonces, era poner todo en un nivel, toda esta área de, pues como de, ¿cómo es, Alex? De área Social, vaya, área social. social, pero exterior, vaya. Aquí los que se van a dar vuelo son los hijos. Siempre. Y no sé si podemos, estamos a 40, 41 grados de temperatura y el aire se siente diferente, ¿verdad? Está fresco. Se hace un microclima. Sí, faltan las plantas, el árbol y todo. Entonces creo que aprovechamos cada rincón Sí, la estrategia. del terreno. La estrategia esta, ¿verdad? De haber cortado y generar el patio aquí al frente, pues creo que fue bastante buena, ¿eh? Generó toda esta magia de ventilación y todo este mundo, ¿verdad? Porque, Sí. porque fue una muy buena solución a la cantidad de metros cúbicos que tenía el proyecto, pues, sin utilizar, Sin utilizar. ¿verdad? Sí, porque lo normal era empezar a hacer cortes y empezar a rellenar Y rellenar con y casa o con relleno natural, con relleno de banco. Y aquí Juan Carlos quería tener 360 para todos lados, ¿no? Y aprovechar el terreno. yo creo que se pueden hasta 2 árboles, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Y la idea acá pues es hacer algo de jardín. Y ya este terreno pues es corte, ¿verdad? Este es corte. Ya esto es corte. Mira, ahí puedes ver el estrato de la. O sea, aquí no se rellenó nada, más Nada. bien se cortó. Se cortó. O sea, es poco a poco y empezó hacia allá, pero como quiera están desplantados todos. Muy bien. Y hacia allá lo que vamos a formar el jardín con la alberca y luego más abajo va la cochera, ¿va? Todo esto es para el relleno. Pues se va a retirar porque no sirve ¿No sirve para relleno? para relleno, se va a retirar una parte y lo que esté bueno pues se va a aprovechar, ¿no? O sea, todo esto es de la excavación. Sí, bueno, aquello no, aquello del terreno vecino. del vecino, esta es la parte de nosotros. Ah, ok. Ahorita que hagamos el proyecto por la parte de abajo, te vas a dar cuenta que hay un corte ya hecho. Ah, y aquí ya le pusieron el plafón. Sí, aprovechamos ya que teníamos andamios para poner el goterón forjado ahí con concreto y ya le pusimos una loseta de porcelanato, ¿va? Porcelanato. Así va a ser la de acá. No, la de arriba va a ser de aluminio. Ok. Entonces, cuando salgas de allá de la terraza, que salgas a 9, 10 metros de jardín y después salgas a
a la alberca que sea infinita. Ya. La alberca va a ser grande, ¿verdad? Para llenar también el vacío. Es correcto. Sí. Hemos pensado, no sé, pues, mediano, algo 4 por 8, una cosa así. 4 por 8. Y no, y las escaleras van a estar buenas desde aquí abajo, ¿verdad? Sí, Son dos. correcto. Son 2 niveles, ¿verdad? Son 2 niveles prácticamente. Y aquí digo, lo que ayudaría un poco es que es una cochera secundaria porque la principal está por el frente. Ajá. Entonces esto es como que para los chavos o Las o así. visitas. las visitas. Sí, realmente esto es, o sea, para visitas, guardar los hijos grandes, ¿verdad? Que Ujú. pues, les va a tocar las escaleras, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero el andar de la casa diario, digo, básicamente es entrar al área social y bajar a las recámaras, volver a subir al área social y a las recámaras. Ujú. Cuando ya vayas al área esta de terraza, pues sí hay que bajar otro nivel. Sí, se ve mucho más ligera su casa. Y lo que queríamos lograr era el área social exterior, que toda estuviera junta, ¿verdad? Cuando ya esté todo terminado, desde la punta aquí de la alberca, del infinito de la alberca, hasta la que veíamos ahorita de la piedra, pues son 40 metros, ¿verdad? Que es prácticamente todo el terreno de la casa va a ser el área social exterior. Vamos a lograr toda esa plataforma. Entonces, pues algo que queríamos, digo, para que lo disfruten los hijos, ¿verdad? Es lo que lo van a, bueno, nosotros también. Un poquito todos. Buenísimo. Sí, se sientan perfectamente. Uno encima de otro. Nunca invaden ninguno, no comen ningún cachito, fíjate. Muy bien. Pues muchísimas felicidades. No, al contrario. Y muchas gracias a ti por Oh, un placer. Por Y esta visita. Un aproximado del costo por metro cuadrado de construcción, ¿cuál creen que vaya a ser? Híjole. Bueno, obra negra. Yo calculo que debe andar ya terminado a unos 25 mil pesos. Terminado. Ok, está bien, está bastante bien. Para tantos desniveles y tanta... Pero en realidad va a ser muy poco vestido por afuera lo que es con acabados caros. Más es encontrar la solución al diseño, para que luzca el diseño, más que el acabado. Esa es la buena arquitectura. Muy bien. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? En redes sociales, en Instagram, Alex Macías, _estudio en ¿Y construyes en esta zona o en algunos otros lugares? No, también en otros lugares del país. Ah, excelente. Ese es un gran dato, jóvenes, ¿eh? Muy bien. Pues a seguir las redes sociales de los arquitectos. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. ¿Cuánto dijimos tiempo? ¿Cuánto terminamos? Pues esperamos para diciembre estar. Venimos en Navidad. Esta primera etapa. Venimos en Navidad. Esta segunda etapa, otro año más. Órale. Cotaparedes, adelante.